Regreso en Proyecto Puente, yo soy Priscila Cárdenas, en relevo de Luis Alberto Medina, titular de este espacio informativo, quien estará de regreso mañana. Son 6 de la mañana con 49 minutos. Les recuerdo, toda la información está en proyectopuente.com.mx. Síganos desde las redes sociales. Ven su automóvil, 88.1 FM, La Voz del Pitic. Tenemos presencia en todos lados. Y bueno, ya está en la línea la compañera reportera Brenda Estefan. Ella es analista internacional y es que tiene todos los detalles acerca de la primera reunión entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Esta reunión concluyó el martes. ¿Qué novedades hubo? ¿Qué detalles nos puedes compartir, Brenda? Buenos días. Priscila, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Pues a pesar de que hubo mucha especulación sobre el tiempo específico de la venida de la vicepresidenta Harris a México, lo cierto es que esto obedece realmente a la realidad en Washington, una realidad política en donde el tema migratorio siempre ha tenido mucho peso y que se impone el día de hoy como uno de los mayores retos que enfrenta la administración Biden. Y en ese sentido, la vicepresidenta Harris viene, sí, en un momento que quizás entre líneas manda un mensaje a México, pero desde luego no de manera directa. Aquellos que esperaban que viniera a apretar tuercas o, digamos, a poner los puntos sobre las IES, sobre el tema de la democracia, etcétera, pues realmente eso se da un poco entre líneas y lo que vemos es pues una visita de la vicepresidenta Kamala Harris primero a Guatemala y luego a México, donde el tema central, sí, en Guatemala tuvo muchos componentes del debate sobre la corrupción, y en México quizás por esta visión del presidente López Obrador de decir no queremos actitudes injerencistas. Quizás en ese sentido fueron un poco más cuidadosos las autoridades estadounidenses, y los comunicados de prensa reflejan un lenguaje más en tono de la cooperación bilateral en diversos temas. Particularmente se habla de reactivar el diálogo económico de alto nivel, herramienta para trabajar entre ambos países la agenda económica, y que es fundamental ahorita, sobre todo a la luz de la recuperación post-pandemia. Se habla también de reactivar el diálogo de alto nivel en materia de seguridad, un tema crucial para nuestro país y también para los Estados Unidos, pero desde luego ante la situación de violencia y de la prevalencia del crimen organizado es fundamental la cooperación internacional. Y bueno, también temas muy específicos como la cooperación para el tema de echar a andar la reforma laboral en México, fortalecer los derechos sindicales y un poco hablar de este entendimiento que hay entre ambos gobiernos para promover el desarrollo en el sur de México y el Triángulo Norte de Centroamérica a fin de atender las causas estructurales de la migración, Priscila. Brenda, sobre el tema migratorio, ¿qué se habló específicamente? Recordemos que pues quienes los antecedieron en el caso del gobierno de Donald Trump, siempre hubo pues una reglamentación muy severa, ¿no? Muy dura, un discurso pues que era bastante criticado. En el caso de Kamala Harris, ¿cuál es la postura? ¿Qué se habló? Mira, interesante que hubo una declaración de Kamala Harris en Guatemala, en donde dice específicamente, en referencia a los migrantes, dice, no vengan, no vengan. Mandando este mensaje muy directo, muy específico, y que ha sido muy criticado en Estados Unidos. Por un lado, el ala progresista de los demócratas, como Alejandro Ocasio-Cortez, como Bernie Sanders, han dicho que una declaración en ese sentido, pues, va en contra de la esencia de puertas abiertas de la nación estadounidense. Hablan mucho de que las razones de mucha de esta migración son originalmente causadas por intervenciones de Estados Unidos. Hablan de que no puedes pedirle a la gente que no vaya cuando vive en una situación de extrema urgencia. En fin,
Y por otro lado tienes la crítica de los republicanos que justamente dicen, oigan, ustedes criticaron el mensaje duro de Donald Trump, ustedes criticaron la línea dura de Donald Trump y ahora van y dicen lo mismo. Entonces no hay congruencia. Realmente una situación muy compleja de manejar para la vicepresidenta Harris, que camina en una cuerda floja en un tema que es muy politizado en Estados Unidos. Recordemos que antes de la pandemia era la prioridad número uno en el electorado estadounidense, de manera que es un tema central a la política y de ahí la importancia que le ha dado el presidente Biden a nombrar a la vicepresidenta Harris a cargo de este tema. Estamos platicando con Brenda Estefan, ella es analista internacional y nos está hablando sobre qué pasó en la visita de Kamala Harris con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre el Tratado de Libre Comercio, Brenda, ¿se habló algo al respecto? Pues se habló que en el marco del TEMEX se relanzará la economía post-pandemia, es decir, creo que este memorándum de entendimiento que fue el primer punto de la agenda entre ambos mandatarios el día de ayer, donde ambos presenciaron la firma de este memorándum, lo que se busca es realmente relanzar la cooperación bilateral en los temas que han sido pues pilares de la agenda bilateral, que básicamente es la economía, la seguridad, la migración y ahora se agrega el tema de la cooperación ante la pandemia. Entonces, desde luego que es uno de los elementos ahí importantes. Se habla también de la creación de un mecanismo para combatir el tráfico y trata de personas, que es un tema interesante porque es desde luego un fenómeno transnacional y por lo tanto requiere un enfoque más allá de nuestras fronteras, Priscila. Me llama bastante la atención que en redes sociales estuvo trascendiendo pues algunas imágenes de la visita, principalmente que la manera de recibirla el presidente fue sin cubrebocas y ella sí traía, ¿no? Imágenes Así es. como La este tipo. vicepresidenta Priscila está completamente vacunada con sus 2 dosis. Los eventos de la mañana, es decir, la firma del memorándum, la fotografía, fueron al aire libre en el patio de Palacio Nacional y aún así ella desde que llegó hasta la fotografía estuvo siempre usando el cubrebocas. El presidente López Obrador, como es ya costumbre, no utilizó el cubrebocas, un acto que pues es lamentable porque habla también un poco del desinterés que hay por el tema en nuestro país. Yo creo que además de un tema de protección personal, es un mensaje también de con cuánta seriedad se está tomando la pandemia en estos 2 países. ¿Y qué tipo de operativo de seguridad se llevó a cabo? También trascendieron pues algunas imágenes de la llegada, pero ¿qué hubo detrás de todo eso? Pues Priscila, como podría esperarse, una visita de alto nivel como es esta, desde luego requiere un gran operativo de seguridad. Hablaban de que había 20 Suburbans y 2 ambulancias. Me parece que, digamos, podría sonar exagerado, pero ante las condiciones incluso de inseguridad en nuestro país, pues desde luego que el servicio de inteligencia estadounidense, el servicio secreto, quiso tomar todas las precauciones. Este tipo de visitas se planean con mucho tiempo de anticipación, hay una coordinación estrecha entre la inteligencia estadounidense y la inteligencia mexicana para asegurar que no haya ningún riesgo para las figuras que visitan nuestro país. Oye, también tengo otra duda. ¿Tenía traductor el presidente Andrés Manuel López Obrador? Sí, ¿O así. pudo comunicarse? Perdón, El presidente habló en español todo el tiempo y hubo traducción. Hubo un traductor de por medio. Sí, qué interesante, porque fueron detalles pues que trascendieron en las redes en torno a esta visita. También vi que Kamala Harris se reunió con mujeres, ¿no? Así es, se reunió con un grupo pequeño de mujeres, eran 5 o 6 mujeres empresarias mexicanas, entre ellas la CEO de PepsiCo a nivel América Latina y algunas otras, y tuvo pues esta conversación que refleja el interés estadounidense por reforzar la agenda de equidad de género. Yo creo que esta reunión y la reunión con líderes sindicales que tuvo inmediatamente después de la reunión con mujeres son una señal de, digamos, de exportar la visión de política que tienen ellos a nivel Estados Unidos, que tiene elementos como la inclusión, los derechos, el fomento de los derechos de la comunidad LGTB, la agenda de equidad de género, la agenda medioambiental, la agenda sindical, pues también toman algunos de estos elementos y en sus giras internacionales los colocan como un mensaje, me parece, de cuáles son las prioridades que tiene la administración Biden.
Qué interesante. ¿Y cómo se lleva a cabo esta selección de mujeres? ¿Cómo fue la invitación? ¿No se dijo? Desconozco cómo haya sido, me imagino que a través de la embajada se han de haber estudiado diferentes perfiles para decidir quiénes eran las mujeres que estarían en la mesa. Llama la atención que haya sido un grupo tan pequeño, yo hubiera esperado quizás algo un poco más abierto, pero bueno, así se decidió. También la vicepresidenta se reunió virtualmente con el personal de la embajada de Estados Unidos, algo que normalmente se hace en las visitas de alto nivel estadounidense a nuestro país, y pues realmente fue una visita de muy pocas horas, Priscila, pero que tenía mucho trabajo de ambos lados desde semanas atrás. Es decir, a veces nos cuesta entender, pero como en un día que lograron, bueno, es que en realidad hay mucho trabajo atrás y quienes esperan que en una reunión como esta, digamos, haya chispas o haya tensión, pues realmente pues se equivocan porque este tipo de reuniones digamos, se trabajan, pulen todos los detalles y la administración Biden ha sido muy hábil políticamente para decirle que no a México en algunas cosas. Por ejemplo, antes de la cumbre de cambio climático, cuando el presidente hizo alusión al tema de sembrando vidas, etcétera, es personal de la Casa Blanca quien manda el mensaje de que no, digamos, no se esperan a la reunión en uno a uno. Ante la carta de México-Estados Unidos sobre el tema de apoyo de la Agencia de Desarrollo Estadounidense, USAID, a organizaciones de la sociedad civil en México, como Mexicanos contra la Corrupción, que el gobierno considera están en su contra, pues también lo que vimos es que la respuesta no se da frente a frente, sino que se dan mensajes vía la Casa Blanca para contestar este tipo de respuestas y que en el encuentro personal la relación sea un poco más suave, digamos, y que no haya sobresaltos. Sí, claro, platicar los temas importantes y relevantes fuera de la esfera pública, ¿no? Porque pues muchas veces son temas bastante delicados. Brenda, pues te agradezco tu participación esta mañana en Proyecto Puente. ¿Algo más que te gustaría agregar? No, Priscila, un gusto estar contigo. Nada más decir que, desde luego, más allá de filias o fobias con el gobierno actual de México, pues es una buena noticia que la relación vuelva a los cauces institucionales, que la relación se reavive en un momento en que México, desde luego, requiere relanzar la economía post pandemia. Esperemos que esto no se quede en el papel, esperemos que pues muchas de las decisiones del gobierno mexicano que pudieran espantar a la inversión extranjera directa, pues digamos, se calmen con los resultados de esta elección del fin de semana y que esta normalización de la relación bilateral, que ya no es a través de las amenazas desde la Casa Blanca, pues pueda ayudar a crear una mayor certidumbre jurídica y una mayor normalidad en la relación bilateral, que es fundamental para nosotros. Ustedes, mejor que nadie, lo saben en Sonora. Claro que sí, sin duda. Siempre tiene bastante más de positivo estas visitas y qué bueno que todo salió bien. Muchas gracias, Brenda. Que tengas un buen día, Priscila. Un gusto haber estado contigo. Igualmente. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Ahora es momento de irnos a un corte.